ángel correspondiente al domingo, que además es domingo 24 de noviembre del año 2024. Fíjese usted, 24, juégame el 4, diría Walter Mercado, que ya no está entre nosotros. Muy bien. Domingo 24, pues, y esta es la segunda mañanera de nuestro regreso a las mañaneras de sábados y domingos. Muy bien. Dicen en mi pueblo que el que no conoce a Dios, a cualquier barbón se le hinca. ¿A qué viene el recuerdo de este refrán? La noticia más importante de este fin de semana es este operativo llamado Enjambre, donde las autoridades de los dos niveles de gobierno, el estatal y el federal, apoyados por elementos de las tropas tanto del ejército como la Guardia Nacional, capturaron a 7 funcionarios públicos. El octavo se suicidó cuando le avisaron que iban por él, seguramente alguno de los asistentes, y se informó también que faltaban de cumplimentar o de llevar a cabo 7 órdenes de aprehensión más. Esto fue suficiente para que algunos panegiristas oficiales u oficiosos lanzaran las campanas al vuelo. Sin duda alguna es un acto, es un operativo importante, quizá de más efecto que cosas concretas. ¿Por qué? Porque los funcionarios eran segundones, vamos a ponerlo así, en la escala de poder en la entidad donde fue este operativo, el Estado de México. Y dicen, gracias a la labor de inteligencia, no se requiere en verdad mucha inteligencia para darse cuenta que el Estado de México es uno de los nidos más importantes de la criminalidad en todas sus manifestaciones en la República Mexicana. Entidad que colinda con la Ciudad de México, que sería en términos de población la segunda en el país, 8,5 millones de habitantes, y el Estado de México entre 15 y 16 varían las cifras. De tal manera, pues, que sería absurdo no entender ni imaginarse que en el Estado de México, con 12,5 o 13 o 15 o 16 millones de habitantes, no iba a haber una presencia del crimen organizado y también del desorganizado en una magnitud pocas veces vista en el resto del país. Sin embargo, pues, como decía al principio, el que no conoce a Dios, a cualquier barbón se le hinca. ¿Por qué digo esto? Sin intentar en lo más mínimo desmerecer este operativo, debemos entender y aceptar que esto es una gota de agua en el océano de la corrupción y el océano de la criminalidad en México. Podrían realizarse 31 operativos más en el resto de las entidades federativas, 30 entidades más la Ciudad de México, y prácticamente nada cambiaría. ¿Por qué? Porque el origen no está ahí. El origen está en los grupos delincuenciales civiles, vamos a ponerlo así, que no son funcionarios, sino que son los integrantes de algo que me molesta llamarlo ejército o ejércitos, pero no encuentro otra palabra. Los que integran los grupos armados hasta los dientes, diría la expresión coloquial, con armamento que en determinados momentos supera, al menos en el campo donde se llegaren a enfrentar, al armamento de la Guardia Nacional y del Ejército. ¿Qué se requiere entonces para verdaderamente acabar o al menos dar golpes que debiliten
en su raíz, en la causa fundamental de estos grupos delincuenciales en el país. Acabar con la fuerza del Estado, a los cabecillas y a buena parte de eso que, repito, me molesta llamar sus ejércitos. Es inconcebible que las fuerzas armadas o las policías en los estados no tengan ubicados los talleres donde fabrican estos llamados rinocerontes o carros blindados hechizos, pongámoslo así, o artesanales. Es imposible que no sepan los vecinos o la misma población en general dónde se esconden 40, 50 o 100 camionetas que es en las que hacen sus rondines o integran esos convoys mortíferos o mortales para la población. En la medida en que estos operativos se concentren, que en el jefe de la policía, que el comandante por acá, sí, van a ser vistosos, sin duda alguna, pero eso no va a cambiar esencialmente la situación. ¿Cómo le van a hacer para los huachicoleros? ¿Cómo le van a hacer para los tratantes de migrantes? ¿Cómo le van a hacer los que controlan el trasiego del fentanilo desde los laboratorios clandestinos en el territorio sinaloense? ¿Cómo van a hacerle para impedir la llegada de precursores químicos de la República Popular China a través del único puerto del Pacífico mexicano donde llegan los contenedores de China? ¿Verdad que ya cambian las cosas? Estamos pues aquí ante una situación donde, ante la falta de recursos, ante la falta de equipo con tecnología de punta para escuchar conversaciones, para poder investigar toda la trama financiera del narcotráfico o de otras actividades delictivas que involucra indiscutiblemente a ejecutivos bancarios, ejecutivos de casas de bolsa, a directivos de empresas que invierten en desarrollos inmobiliarios de superlujo, etcétera, etcétera. Es cierto, lo de este fin de semana impacta a quienes desconocen la realidad de este flagelo que ha logrado que la confianza del inversionista se pierda, que se reduzca la llegada de inversión extranjera directa en México, que ha impactado de una manera importantísima la imagen de México como un destino seguro en el mundo para la inversión. En esas condiciones, pues, bienvenido ese primer operativo llamado Enjambre, pero ojalá y tanto el Ejército como la Guardia Nacional y las policías estatales, apoyadas con las respectivas órdenes de aprehensión, las órdenes de cateo, etcétera, para no violar el debido proceso en modo alguno, y después de meses de este tipo de operativos, pero también de los operativos más importantes, que es descabezar, verdaderamente descabezar a esos grupos criminales, las cosas no van a cambiar en México. Se ha perdido tanto y se ha asesinado a tantos mexicanos, simplemente del gobierno anterior, 190 y tantos mil, 200,000 homicidios dolosos, más los que se ocultan o se contabilizan de una manera diferente, para que con la captura de 7, 10 o 14 funcionarios de tercer o cuarto nivel en algunos ayuntamientos colindantes en algunos casos con la Ciudad de México, se empiece, como algunos panegiristas oficiales y oficiosos ya cantan, ya loan al gobierno de la anticientífica. No lo olvide, se necesita mucho más que esos fuegos de artificio para realmente cambiar la correlación de fuerzas en esta desagradable e impensable situación todavía hace unos cuantos años.
Le agradezco su presencia aquí en la mañanera de Ángel correspondiente al domingo y lo espero mañana a las 6 de la mañana para que podamos seguir comentando a lo que estamos acostumbrados. La economía, la política, las pugnas dentro del aparato de Morena y las consecuencias para el país. No se diga de este ridículo que han hecho en torno a la elección, le llaman, la más importante de la historia, de jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte. El ridículo completo. Ya platicaremos de eso mañana lunes. Gracias y aquí nos vemos para comenzar una semana más.